Bueno, vamos a continuar con ¿cómo se llama? Con el video 2 de la semana 4 de la unidad 3. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a ver lo que es la estructura económica y lo que es la estructura financiera. Vamos a ver algunas definiciones de algunos autores, perdón. Y vamos a ver que desde la perspectiva económica financiera, se define a la empresa como una sucesión en el tiempo de proyectos de inversión y financiación. En el estado de situación financiera de la empresa se detallan todas las inversiones, ¿ok? Entonces, aquí específicamente estamos hablando de activo o estructura económica. Y entonces, ¿qué ha ido realizando a lo largo de su existencia? Estamos hablando de la organización, estamos hablando todas las inversiones que ha ido realizando a lo largo de su existencia y las fuentes de financiamiento de esas inversiones. O sea, de dónde se financiaron para llevar a cabo estos proyectos de inversión. Entonces, estas fuentes de financiación o financiamiento de esas inversiones, pues estamos hablando del pasivo o estructura financiera. ¿Ok? Vale. Entonces, el activo o estructura económica, la definición, es la que permite la producción de bienes o la prestación de servicios. ¿Ok? Debe proporcionar una determinada rentabilidad. Se identifica con el activo y recoge el conjunto de bienes que la empresa ha ido adquiriendo para poder realizar su actividad. Refleja, por lo tanto, las inversiones de la empresa. Nos muestra el distinto, nos muestra el destino dado a los fondos financieros. Entonces, no es otra cosa más que, por ejemplo, en qué nos gastamos el dinero que nos prestaron como organización. ¿Qué uso, a final de cuentas, es qué uso le hemos estado dando a esos recursos? ¿Ok? Eh, Ahora vamos a ver el pasivo o estructura financiera, cómo lo definimos. Vamos a ver que son los recursos que dispone la empresa para financiar la estructura económica. Supone un costo para la empresa, ¿no? En pago de intereses o etcétera, ¿no? Dividendos inclusive. Se identifica con las fuentes de financiamiento con las que la empresa ha adquirido sus activos. Recoge el patrimonio, ¿no? El capital neto y el pasivo. Nos muestra el origen de los fondos financieros. Entonces, déjenme compartir la pantalla. Espérenme. Ok, entonces aquí lo tengo. Y entonces aquí, como vemos, pues tengo el estado de situación financiera o balance general. Tengo la estructura económica, que es el activo, ya lo vimos, ¿no? Son bienes y derechos. La inversión, lo que tiene la empresa, en qué ha invertido la empresa y la aplicación,
en qué se utilizan los fondos, a final de cuentas. Y aquí viene la estructura financiera del lado derecho. Y entonces tengo el pasivo y el capital. Entonces tengo mis deudas y obligaciones con acreedores, ¿no? Y el financiamiento. Entonces, ¿cómo se ha pagado lo que tiene la empresa, ¿no? ¿Cómo se ha financiado la empresa? O sea, ¿de dónde ha sacado los recursos para poder llevar a cabo, para destinarlos a los proyectos de la organización, ¿no? Y entonces aquí tengo origen y destino u origen y aplicación. Entonces, en este caso, ¿de dónde se obtienen los fondos, ¿no? Aquí, esto me supone el lado derecho, que sería la estructura. Déjenme abrirle un poquito. Ahí está. Entonces, ahí. Esto supone un costo, ¿no? Como ya vimos, o sea, a mí me cuestan los fondos, básicamente, o sea, tomamos varios criterios para evaluar qué fondo utilizamos, qué fondo es el que más del cual vamos a echar mano, pero básicamente lo que estamos hablando es que me va a costar una tasa de interés, unas comisiones, etcétera, ¿no? Tiene un costo. Entonces, la estructura financiera supone un costo. Y aquí es precisamente donde, del lado de la estructura económica, pues son todos aquellos proyectos productivos, todas aquellas inversiones productivas que esperamos obtener una rentabilidad. Y entonces aquí tenemos una rentabilidad, ¿ok? Ahora bien, la diferencia entre estos dos, ¿no? De las utilidades que estoy obteniendo de aquí menos los costos, pues me va a dar una rentabilidad neta, ¿no? La rentabilidad neta, pues es ¿cómo se llama? Pues lo que estamos obteniendo de utilidades, ¿no? Entonces, acuérdense que la ecuación de utilidad, pues es ingresos menos costos, ¿no? O gastos, ahí le incluimos costos, gastos, todo lo que tenemos que pagar, ¿no? Entonces, la utilidad es eso. Entonces, tenemos la utilidad neta. Acuérdense que la utilidad neta pues, tiene que pasar por costos, gastos de todo tipo e inclusive hasta llegar a los impuestos, ¿no? Pago también es un costo, ¿no? Que tenemos que considerar, un tipo de costo, si lo quieren ver así. Entonces, vamos a ver que entre la estructura económica y la estructura financiera hay una estrecha correspondencia, ya que las decisiones de financiamiento van a condicionar a las decisiones de inversión y a su vez, pues, van a estar limitadas por ella, ¿no? Entonces, o sea, mi capacidad de conseguir recursos, ¿no? Es lo que va a determinar y delimita y limitar, pues, mis proyectos de inversión. Eso es básicamente lo que me están diciendo, ¿no? Para que una empresa sea viable a largo plazo, la rentabilidad proporcionada por el activo debe superar el costo derivado del pasivo. O sea, esta rentabilidad neta tiene que ser positiva, pero además tiene que tener eh, ¿cómo se llama? Un cierto de nivel aceptable de rentabilidad. Vamos a decir, imagínense que mis costos son 90 y mi rentabilidad, o sea, aquí en realidad fueron mis ingresos, ¿no? Obtuve entonces 10 de utilidades. Entonces, si yo soy, y si las comparamos con empresas similares en la industria con la mía, y me doy cuenta que ellas ganan alrededor, tienen un margen de utilidad alrededor del 30%, haciendo una comparativa
Vamos a decir que ellos, sus costos son 70 y sus ingresos son 100, bueno, pues ellos tendrían, ¿no? 30 30 de utilidad, lo que significa un margen de utilidad del 30%, ¿no? Comparado con lo mío, pues esas no serían unas utilidades, aunque tengo utilidades, no son utilidades razonables. Entonces, también hay que meterle aquí este componente, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver aquí, ¿qué es lo que refleja, ¿no? El estado de situación financiera. Por un lado, la estructura económica, pues va el activo compuesta por todas las inversiones que ha realizado la empresa, representa las inversiones, el capital en funcionamiento y el destino de los recursos financieros. Aquí está el destino, ¿no? De los recursos que vienen de la estructura financiera. Y entonces en la estructura financiera es el pasivo y patrimonio neto, se compone de los recursos financieros que han permitido la adquisición y utilización de las inversiones del activo. Entonces, aquí, esta es la fuente o el origen de estos activos, ¿no? Con los que se han adquirido o donde se ha invertido el activo, donde se han invertido los recursos. Refleja las distintas fuentes de procedencia de los recursos financieros que han sido utilizados para hacer posible las inversiones en el activo. Y esta sería, en el activo, pues estamos hablando de la estructura económica. ¿Ok? Entonces, con esto, ¿no? Vamos a ver primero, pues lo que sería la estructura económica. Ahora bien, dentro de la estructura económica, voy a dejar de compartir. Dentro de la estructura económica, pues vamos a ver que, primero que nada, que pues todas las empresas necesitan para su funcionamiento, ¿no? Pues adquirir y mantener unos activos, ¿no? Como pueden ser, pues, maquinaria, naves industriales, terrenos, edificios, mobiliario, etcétera, ¿no? Este, transporte, etcétera, ¿no? Eh, y luego, pues, para poder elaborar los productos o para poder prestar sus servicios, ¿no? Estos activos se conocen como estructura económica, ya lo vimos anteriormente, y se van a descomponer en dos grandes partidas. Uno, la primera sería que es la fija, ¿no? La partida fija. Entonces, en este caso, pues está representada por el activo fijo o activo no corriente. Aquí es muy fácil verlo porque representa las inversiones duraderas de la empresa. ¿Qué son inversiones duraderas de la empresa? Pues, por ejemplo, edificios, terrenos, maquinaria, equipo, transporte, etcétera, ¿no? Son inversiones que van a permanecer vinculadas a la empresa un periodo largo de tiempo. O sea, el periodo largo de tiempo al menos se considera arriba de un año, ¿no? Todo lo que vaya arriba de un año, estamos hablando que es activo fijo, ¿no? Y pertenece a la estructura económica, ¿ok? Ahora, Ahora, vamos a ver la otra partida que corresponde a lo que es el activo corriente o el activo circulante, que hace referencia a las inversiones a corto plazo.
Estas inversiones a corto plazo, cuando hablamos de corto plazo, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, son las inversiones que son menores a un año, ¿no? Y entonces, ¿qué son? Pues existencias, ¿no? Productos ya terminados, materia prima, combustibles, etcétera, ¿no? Ahí tenemos existencia, ¿no? También está formado por aquellos elementos ligados al ciclo de explotación de la empresa. Cuando hablamos del ciclo de explotación de la empresa, estamos hablando de todos aquellos elementos que estamos necesitando para el día con día, ¿no? Es decir, aquellos elementos necesarios para poner en funcionamiento a las inversiones de carácter permanente. Entonces estamos hablando de, por ejemplo, yo mencionaba pues, combustibles, mencionaba, eh, ¿cómo se llama? Eh, Nóminas, ¿no? Estamos hablando también, pues este tipo de materia prima, estamos hablando de la transformación, ¿no? De equipo, etcétera, ¿no? Empaquetado, todo esto que necesito para darle, para tener un producto terminado por las diferentes fases donde pasa un producto. También, por ejemplo, si no estamos hablando del producto, pero pues aquello que necesitamos, por ejemplo, para entregar un servicio, ¿no? Puede ser un servicio turístico, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos en el servicio turístico? Pues de esto estamos hablando de la estructura, en este caso, del activo corriente o activo circulante, ¿no? Puede ser que yo dentro de mi servicio pues tenga que pagar ciertas entradas a ciertos parques de diversión o tenga que pagar ciertas cosas, por ejemplo, en un servicio turístico, por ejemplo, para acceso a a un buffet, por ejemplo, o acceso a ciertas atracciones, porque eso está contenido dentro del paquete, etcétera, ¿no? Entonces, eso pues, es de uso diario, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver que para diferenciarlos, ¿no? El, lo que sería el activo fijo del activo circulante en esta estructura, estas dos partidas, se toma de referencia el ciclo de explotación para diferenciarlos, ¿no? Y el ciclo de explotación, ¿no? Es tiempo en el que la empresa completa su capacidad productiva. No es otra cosa más que eh, adquiere, ¿no? Las materias primas, lleva a cabo el proceso de transformación o de fabricación, realiza su venta y una vez realizada, hace o efectúa el cobro, ¿no? ¿Ok? Y vamos a ver que para el estudio, ¿no? Para este tipo de estudio, pues vamos a ver que, y para estudio y análisis, el activo corriente o el activo circulante se suele dividir en tres partes, ¿no? Vamos a ver cuáles son estas tres partes. Lo primero son existencias y las existencias pueden ser materias primas y demás componentes implicados y consumidos en el proceso productivo de la empresa. ¿Qué son? Pues pueden ser los envases, productos semiterminados, productos terminados, etcétera, ¿no? A eso se le llaman existencias. Eh, ¿Cómo hacemos esta diferenciación? Si son envases o productos semiterminados o terminados, es básicamente en qué tipo de almacén están. Entonces, yo puedo tener almacén
de producto terminado o almacén de consumibles o almacén de o los diferentes almacenes en las etapas, ¿no? Del proceso productivo, etcétera, ¿no? Digo, nada más para que ustedes lo sepan. Luego viene el realizable, ¿no? Estamos hablando, acuérdense, del activo circulante. Entonces, uno son las existencias, la otra en que se divide son en realizable, y esta realizable se refiere a las deudas que los clientes y los deudores de la empresa mantienen con ella a corto plazo y que se convertirán en disponible en menos de un año, ¿no? Puedo yo tener, por ejemplo, préstamos a empleados. Bueno, pues el préstamo a empleado normalmente va a ser en un periodo no mayor a un año, salvo casos extraordinarios, ¿no? Que se convertiría en otro tipo de deuda, ¿ok? Pero en este caso de corto plazo de activo corriente, estamos hablando que es menor a un año, ¿no? Y como ejemplo, pues podría ser, pues les digo, un préstamo a empleados. Otro puede ser, por ejemplo, eh, que tenga cuentas por cobrar de clientes, ¿no? Clientes que les di algún crédito, algún tipo de crédito, o simplemente pues es un cliente moroso, ¿no? Entonces yo tengo ahí pues esas cuentas por cobrar, ¿ok? Y la última parte sería en que se divide el activo corriente, sería el disponible. Y este no es otra cosa más que el dinero del que dispone la empresa en efectivo y en cuentas corrientes. Es decir, las cuentas corrientes están en tesorería. Básicamente, tesorería lo que hace es este efectivo, pues lo puede tener invertido en algún instrumento financiero que le permita tener disponibilidad inmediata. ¿Ok? Entonces, vamos a retomar, nada más para acordarnos, voy a compartir aquí. Ahí está. Y entonces vamos a ver este es el activo, aquí el activo corriente, pues tenemos caja y bancos, los clientes que serían las cuentas por cobrar, ¿no? Yo tengo cuentas por cobrar y que normalmente están relacionados con clientes. Tengo otras cuentas por cobrar. Estas cuentas por cobrar pueden ser algunas cuentas de préstamos relacionadas con préstamos con empleados, etcétera, ¿no? Aquí están los inventarios. Aquí están, por ejemplo, puedo tener mis inventarios de materia prima, producto semiterminado. Puedo tener de producto terminado, etcétera. Aquí están mis inventarios. Y luego vienen los gastos pagados por anticipado, que ya también los mencioné. Algún ejemplo que sería una renta, ¿no? Yo rento mi oficina, pero por cuestiones de así convenirme, yo lo que hice fue pagar por anticipado la renta de un año de esa oficina y entonces, pues esas rentas, ¿no? Ese pago anticipado, pues es un activo mío porque lo tengo hasta que no se consuma hasta dentro de un año, ¿no? Entonces es un activo, ¿no? Y luego viene lo que sería aquí, pues la suma de lo que está aquí, ¿no? Del activo corriente. Y luego vendría el activo no corriente o activo fijo. Aquí hemos hablado del activo fijo, ya ejemplos, pues terrenos, edificios, maquinaria, fábricas, equipo, mobiliario, transporte, o sea, unidades de transporte, etcétera, ¿no? Todo lo que yo tenga.
Luego vendría esta cuenta de depreciación, que no es otra cosa más que el efecto que tiene el uso sobre los activos, ¿no? A lo largo del tiempo. Más bien, a lo largo de su vida útil, ¿ok? Porque puede ser que, pues, en la vida útil de un activo, fiscalmente hablando, sea de 5 años, por decir algo, ¿no? Pero resulta que a los 5 años, pues mi activo, pues sigue estando en buenas condiciones y yo lo puedo seguir utilizando, ¿no? Pero fiscalmente ya no me conviene porque ya no lo puedo depreciar más. Entonces, yo como función financiera tengo que evaluar si me conviene adquirir un nuevo, por cuestiones financieras, ¿no? Por decisiones fiscales, ¿no? De esto que les digo de la deducción fiscal, ¿no? Del beneficio fiscal, si adquiero un nuevo equipo o no, o por cuestiones de mercado, ¿no? Ya lo hemos hablado anteriormente. Pero bueno, ahí está la depreciación. Y ese sería el total del activo fijo neto, ¿no? Aquí viene, ¿sale? Hay otro tipo de activos que sería un ingreso de una sola vez y es por decir algo, yo me deshago de ciertos equipos y pues tengo el ingreso extraordinario por la venta de esos equipos, ¿no? Muy bien, entonces ese sería el total del activo, ¿correcto? Bueno, lo vamos a dejar esta parte, ¿no? Este video 2 hasta aquí. Ok, nada más déjenme moverlo para acá. Y nos vamos a pasar al siguiente videíto, ¿ok? Que ya sería el video 3 de la semana 4 de la unidad 3, ¿ok? Bueno, perfecto. Voy a dejar de grabar y listo.